Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 14 de abril. Estamos aquí para un nuevo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación, de la maestría y del doctorado, y también que sirve como, trabajo, como modalidad de grado para algunos estudiantes del pregrado. Eh, Me cuentan si les estoy compartiendo bien. Entonces, el tema de estas últimas semanas ha sido el modelo de programación concurrente creativa y estoy compartiendo la pantalla del campus. Y pues allí, Sí, profe. entonces por allí había unos videos con una introducción, con el tema de la concurrencia dirigida por los datos, con el tema de los flujos, con el tema de la concurrencia dirigida por la demanda, y entonces aparecen los disparadores por necesidad y el concepto de pereza, con lo que llamamos evaluación perezosa, eh, y con limitaciones y extensiones del modelo de concurrencia declarativa. O sea, todas estas transparencias y videos, pues las transparencias que debieron ver mientras estaban aquí, mientras estaban estudiando este tema. Entonces, pues claro, como siempre, nuestro primer, nuestra primera interacción es sobre cada uno de estos temas. Si tienen ustedes preguntas, no hay un orden específico, simplemente si tienen alguna pregunta sobre alguno de estos temas, quieren entender mejor algo, pues este es el momento de preguntar todo lo que quieran, porque después es el momento del quiz. Buenas, profe, buenas a todos. Qué pena la demora. Estaba terminando acá un asunto. Hola, Juan Marcos, bienvenido. Acabamos de empezar. Entonces, quién quiere empezar con preguntas, con inquietudes sobre el modelo de programación concurrente declarativa, que quieran entremos en detalle en alguna cosa, aclaremos cosas? Mm, Recuerden que aquí vamos como, eh, ¿cómo les digo? Vamos eh, poco a poco introduciendo más conceptos de programación, y con los conceptos de programación eh, como los vamos trabajando, van dando lugar a paradigmas de programación. Entonces, el concepto más importante en este paradigma, en este nuevo, es la concurrencia. Aparece la concurrencia. Y como aparece la concurrencia, entonces aparecen lo que llamamos en informática los hilos, ¿cierto? Y de eso se trata este. Y entonces el lenguaje núcleo, además de las instrucciones que tenía el modelo declarativo, tiene una nueva instrucción. Y eso es todo lo que lo hace concurrente, una nueva instrucción. Una nueva instrucción y obviamente una modificación de la máquina abstracta, que pasó de tener eh, un almacén declarativo y un hilo o una pila semántica, a tener un almacén declarativo y múltiples pilas semánticas. Esa es la gran diferencia. Y entonces, pero como ahora hay múltiples pilas semánticas, ahora hay que explicar desde el punto de vista semántico cuál es la semántica de la nueva instrucción, de la nueva declaración, y cómo eso influye en la forma como la máquina abstracta se ejecuta. Y de eso se trata, la primera parte. La segunda parte, que es la que le llaman concurrencia dirigida por la oferta, ¿no? Esta llamada concurrencia dirigida por la, por los datos. Ahora, la concurrencia dirigida por la demanda es solo cálculo si, eh, si alguien necesita el resultado de mis cálculos, si no, no calculo. Y entonces lo que aparece aquí es un nuevo concepto, además de los hilos. Ahora tenemos un nuevo concepto que es la creación de un disparador por necesidad, se llama, ¿cierto? Y entonces se explica la semántica de eso. La semántica de un disparador por necesidad
es prácticamente la misma semántica de los hilos. O sea, por eso está en el capítulo de concurrencia. O sea, un disparador por necesidad también crea un hilo. La diferencia es que el hilo que se crea con un disparador por necesidad no se vuelve ejecutable inmediatamente, sino solamente cuando alguien necesita la variable que ese hilo va a instanciar. Si no, no se vuelve ejecutable. Esa es la gran diferencia. Los dos crean un hilo para ejecutar. La diferencia es que el uno se ejecuta, siempre aparece ejecutable inmediatamente y el otro no. Mateo, ya con eso entonces ya logré sacar una Profe, pregunta. Listo. pues surge una pregunta. En el ejemplo que hay en uno de los videos, se ejecuta con un terminal de OZ y se ven 900.000 hilos, ¿correcto? Que se crean 900.000 hilos en uno de los ejemplos. Eso me lleva a pensar que el hilo semántico son distintos a los hilos del procesador. ¿Cómo son distintos los hilos semánticos de los hilos físicos? Eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, digamos, el, el lenguaje corre en una máquina abstracta. Entonces, los hilos están en la máquina abstracta. ¿De qué forma esos hilos interactúan con los hilos del sistema operativo y con los hilos del procesador y todas las cosas? No importa. Lo único que importa es que sea la forma como esos hilos se ejecuten, sea cual sea la forma en que esos hilos se ejecuten, lo que importa es que esos hilos se ejecuten eh, de una forma justa. Y por eso aparece por aquí el concepto de eh, orden en que se ejecutan los hilos y el concepto y el concepto de planificación y cuando un planificador es imparcial, es lo que llamamos justo, es imparcial o no. Entonces, no importa, precisamente el concepto es un concepto de alto nivel, no es un concepto de bajo nivel. Obviamente, eh, una cosa es, digamos, la concurrencia y otra cosa es el paralelismo. Si el computador no tiene sino 6 núcleos, no va a poder haber sino 6 procesos que corran realmente en paralelo. El resto no corren en paralelo. Entonces el resto, pero pueden estar ejecutándose concurrentemente. Donde concurrentemente, ¿qué significa? Significa que realmente hay una intercalación, eso lo llaman aquí intercalación. O sea, realmente los hilos y las cosas no se ejecutan todos al mismo tiempo, sino que se ejecutan de manera intercalada. ¿Cómo? Pues le van dando el turno al uno, al otro, y a alguien les va dando el turno. ¿Quién les va dando el turno? El planificador. ¿Necesito conocer cómo funciona el planificador? No. Lo único que necesito asegurarme es que el planificador que está funcionando sea un planificador eh, imparcial, lo que llaman en inglés fair. Pues si el planificador es imparcial, no hay ningún problema. ¿Cuál sea el planificador? Mi semántica de qué significa un hilo va a funcionar sin ningún problema. No sé si respondí tu pregunta. O sea, no interesa realmente abajo con el procesador cómo funcionan las cosas. Sí, profe, muchas gracias. Solo que a veces cuando pues, uno escucha hilos, uno se imagina más que todos los hilos del procesador. Y cuando pues, en el ejemplo salen 900.000 hilos, se rompe un poquito como esa percepción que uno tiene. Ah, sí, pero cuando dice, una de las ventajas que tiene OZ, de lo bonito de OZ es que tiene una implementación, llaman liviana de hilos. eh, pero no tengo en la cabeza exactamente cómo interactúa con Java. Lo único que sé es que es eso es, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo es que se dice? Eso es transparente para el usuario. Transparente, Es profe. transparente para el usuario. O Sí, sea, o Z le pide al sistema operativo y ya el sistema operativo verá exacto, cómo resuelve. exacto. Pero lo que sí es cierto es que realmente hay toda esa cantidad de hilos ejecutándose al mismo tiempo, cuando uno los necesita. Y OZ no se cae por esa cosa. ¿Sí me entiende? No va a decir, ay, que son muchos hilos que no puedo gestionar eso, no le van a decir eso. Sí, gracias, profe. Bien. ¿Qué más?
Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, entonces les estaba diciendo que el otro, bueno, dale Juan Marcos. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Ujú, dale, dale. Antes en la diapositiva anterior, cuando se definen los hilos ejecutables, yo lo entiendo como algo mutuamente excluyente, es decir, un hilo o es ejecutable o no es ejecutable, es decir, no hay pasos intermedios, Eh, ¿cierto? O sea, un hilo ejecutable es cuando todo lo que tiene para, pues para lo que va a hacer está disponible y ya está suspendido, equivale a no estar listo, no ser ejecutable, ¿cierto? exacto. Está suspendido significa su primera declaración está bloqueada. O sea, lo primero que tiene que hacer no lo puede hacer. Entonces queda suspendido. Y Pero entonces, si lo primero que puede hacer lo puede hacer, el hilo es ejecutable. Que sea ejecutable no significa que se ejecute inmediatamente, se ejecuta cuando le toque el turno. claro, claro, claro. Pero entonces yo lo entiendo que es como que hay solamente dos estados, o sea, no hay como que, ay, este hilo está como que está ejecutable, pero está suspendido o algo así, No, como no, a sí, eso medias, no. eso no. No, no, ejecutable significa que si le dan el turno, él puede ejecutar por lo menos la primera declaración que tiene en las pilas semánticas. Ok, ¿Sí? Y suspendido significa que esa primera declaración que tiene la primera semántica no se puede ejecutar. Entonces está suspendido porque está, por ejemplo, dice X igual Y y Y no tiene valor. Entonces él sabe que el X igual Y no se puede ejecutar hasta que ya no se hasta que ligue. no esté ligado. Ajá, O sea, más bien, no X igual Y, X más Y. X igual Y sí se puede ejecutar sin que esté ligado. X más Y, si no. O sea, hay operaciones que solo se pueden ejecutar si tienen un valor sus variables. Pero hay operaciones que no se suspenden cuando la variable no tiene valor, como por ejemplo X igual Y, se puede ejecutar sea que estén ligadas o no ligadas las variables. listo, profe, gracias. Entonces les decía que también entonces que realmente en la concurrencia declarativa hay dos nuevas declaraciones. La que queda en los hilos típica normal, esa se llama concurrencia dirigida por los datos, y la que crea unos hilos que solo se ejecutan si el dato se necesita, se llama concurrencia dirigida por la demanda. Y eso es lo que llaman el disparador por necesidad. Obviamente, así como los hilos tenían su semántica, el disparador por necesidad también tiene su semántica. Y, y se explica igual que se explica la semántica eh, de cualquier nueva declaración en el lenguaje núcleo. Lo importante para entender aquí es que mientras para explicar la semántica de los hilos, solamente, bueno, digamos, lo que apareció es que ahora hay múltiples pilas semánticas en la máquina abstracta y no solo una, para implementar la semántica de los disparadores por necesidad, se necesita otro pedazo de memoria, que es la memoria donde están guardados los disparadores por necesidad. Así como cuando veamos el estado, vamos viendo que a medida que uno necesita nuevos conceptos, aparecen nuevos elementos en la máquina abstracta. Hasta ahora era el almacén de asignación única y una pila semántica. Ahora es el almacén de asignación única y múltiples pilas semánticas. Y cuando aparece la pereza, entonces es el almacén de asignación única, múltiples pilas semánticas y un almacén de disparadores. Dale, Mateo. Sí, profe, una pregunta con respecto al almacén de disparadores. El almacén de disparadores almacena cómo se debe calcular el valor de la variable que está esperando a ser disparada, ¿correcto? No, el almacén de disparadores guarda una parejita, una parejita que dice que, ¿dónde es que está? Un segundo. El almacén de disparadores guarda eso. Eh, el almacén de disparadores guarda una parejita, la parejita X y Y. X, eh, X que es como el procedimiento que hay que ejecutar cuando alguien necesite a Y.
Entonces, cuando alguien necesita Y, necesito ejecutar el hilo que invoca a X con el parámetro Y. Entonces, el disparador guarda tanto el código que hay que ejecutar como sobre qué variable hay que ejecutarlo. Ok, pero entonces digamos que si guarda el procedimiento o la Sí, función o el estado sí, digamos, para que se necesita ejecutar para sí, darle a esa variable su respectivo valor. realmente guarda la variable declarativa que tiene el procedimiento que hay que ejecutar y guarda la variable declarativa que tiene, que se tiene que pasar como parámetro, que es la que se puede necesitar por algo. Ok. Entonces guarda esas dos cositas nomás, porque el valor de X, o sea, quién es X, está guardado, como es una variable declarativa, está guardado en el almacén declarativo, ¿sí? Y Y debe ser una variable sin ligar. Eso sí es Ok, obligatorio. entonces cuando se mete pues, almacenamiento de disparadores, X como, digamos, función que más adelante va a ser usada para darle el valor a Y, se Sí, guarda como variable dentro del almacenamiento de variables declarativas. Y exactamente. entonces de una pila llamo Entonces, no, es que en las variables declarativas están pues, son el los almacén. en el almacén de variables declarativas lo que están son los valores de las variables. Ah, Entonces, ok. cuando alguien necesita a Y, cuando hay un procedimiento que necesita Y, entonces él ve que en el almacén de disparadores el valor de Y depende de ejecutar X, y entonces en ese momento es como si alguien eh, hubiera sacado de allá de donde está guardado el hilo X de Y y lo pone a funcionar. Y sí, y alguien activa es que este no era un hilo suspendido porque no era un hilo todavía, sino que es como un hilo que hay que poner a funcionar una vez alguien necesite a Y. Eso Ok. es lo Pero que es. entonces X no está en la pila de ejecución. X No, está en el almacenamiento de variables declarativas que exacto, está guardando una función. Y entonces exactamente, cuando yo triggereo Y, voy al exacto, almacén de variables declarativas, cojo esa función y ejecuto sobre, y lo que está ahí lo guardo en Y. exactamente. Y ese Ok. X de Y, en ese momento X de Y, esa ejecución, es que aparece en una pila En el hilo. semántica del hilo, exacto. Ok. Antes Listo. no Creo que estaba eso por ahí. está. Ujú. Y lo interesante de esto es que me permite implementar lo que llaman programación perezosa. La programación perezosa, esa que estaba por aquí en un ejemplo, mm, eso, por aquí está un ejemplo que uno podía, que le permite la programación perezosa, le permite implementar dos cosas muy interesantes. Una, que son las estructuras de datos infinitas. O sea, permite representar de forma finita estructuras de datos infinitas. Entonces, por ejemplo, uno puede generar en una lista todos los números naturales del cero en adelante. Y ya lo hice una vez y ya está ahí. Pero esa lista no se genera realmente, sino a medida que alguien va necesitando un elemento de esa lista. Pues cuando alguien necesita un elemento de esa lista, le genera el elemento. Si ya estaba, lo trae. Y si no lo han generado, lo genera y lo pone. Entonces, la lista siempre tiene un número finito de elementos, los que se han usado, pero tiene una manera de generar todos los que hagan falta. Entonces, es una manera de modelar una estructura de datos infinita con una representación finita. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, en el taller tienen que jugar con los primos y con todos los primos. Eh, entonces van a tener una variable que tiene todos los primos, pero si usted quiere mirar esa variable, lo que puede mirar es los primeros 20 primos, los primeros 30 primos, puede mirar los primeros n primos. No puede mirarlos todos porque efectivamente si estuvieran todos se comería toda la memoria y no acabaría. Pero lo interesante es que yo no tengo es que tengo en una variable una, un, un guardado, un conjunto infinito de valores sin tener que tenerlos explícitamente eh, allí, sino implícitamente guardados. ¿Qué está guardado todo el tiempo? Está guardado los valores que ya me han pedido, esos ya quedan ahí explícitos, más cómo crear nuevos valores si alguien los necesita.
de esa lista o de esa estructura de datos infinita. No sé si eso quedó claro, pero bueno, esa es la parte, esa es la parte interesante. Y luego hay luego hay una sobre cómo hacer programación perezosa, flujos perezosos, o sea, resolver cosas perezosas, e inclusive está la criba de Eratóstenes perezosa, que también está pedida en el taller. ¿Mm? Y bueno, de eso es todo este. O sea, la concurrencia declarativa es el paradigma declarativo más dos nuevas declaraciones, la de creación de hilos y la de creación de disparadores por necesidad. Si no quiero pereza, no necesito la disparadores por necesidad. Si solo quiero concurrencia dirigida por los datos, con los hilos comunes y corrientes es suficiente. ¿Qué cosa interesante hay en todo esto? Es que como yo podía tener variables sin ligar y ahora puedo tener hilos, entonces lo que va a suceder ahora es que existen un concepto que se llaman variables de flujo de datos. Y es que en un hilo puede estar calculándose un dato, otro hilo puede estar necesitándolo, y entonces esos hilos, uno no tiene que decir que este hilo espera a este señor, sino que si un hilo necesita X y el otro hilo es el que calcula X, pues el hilo que necesita X quedará bloqueado, suspendido, como decía Juan Marcos, hasta que alguien le ponga un valor a X. Ahora, ¿quién le va a poner el valor de X? El valor de X lo va a poner otro hilo, sea porque era un hilo que estaba por allá, era una variable que estaba en pereza, y entonces cuando él se da cuenta que necesita el valor, saca el hilo para que lo calcule, o era un hilo aparte que estaba calculando eso y que no lo había calculado todavía. Cuando le dieron el turno al otro, todavía X no estaba listo, entonces lo ponen a esperar hasta que X esté listo y calculado por otro lado. Y entonces son un mecanismo de sincronización entre hilos, sincronización por variables de flujo de datos muy útil entre ellos. ¿Sí? Y el otro asunto que hay es la creación de como de las listas que no tienen o que cuya cola está sin ligar. Y entonces esas listas cuya cola están sin ligar se llaman flujos. ¿Por qué? Porque por ahí pueden fluir datos y fluir datos y fluir datos de manera continua, digamos, de manera continua, sin cerrarse el camino, simplemente llenando esa cola y volviendo a dejarla sin ligar, llenando esa cola y o sea, cada que uno mete algo por la cola y vuelve y crea otra cola sin ligar, por ahí puede ir metiendo cosas. Y entonces uno siente que por ahí van fluyendo los datos y por eso a esas cosas las llaman flujos. Y con flujos entonces crean eso que llaman eh, eh, programación con flujos o esas cosas de productor, consumidor y, y ¿cómo se llaman? Y transductores y todas esas cosas. Pues hay típicamente en un programa con flujos, hay quienes producen datos, se llaman los productores, quienes los consumen, que se llaman consumidores, y quienes producen y consumen, que típicamente llaman transductores, porque producen que digo, consumen algo para poder producir algo para otros, que se llaman transductores. Y eso es lo que había ejemplos aquí de ese tipo de cosas. Y que en el taller se les pide que hagan algunos de esos. Pues no sé si hay preguntas sobre estas cosas, no les dé pena preguntar. Carlos, ¿cómo anda con todo esto? Pues ahí viéndolo, profe, estoy acá también comprando también con el libro que es con ayuda un poquito más por las explicaciones para el entendido. ¿Sí? ¿Cómo le ha ido Sí, con los videos y con poner a correr programitas en Mozart y esas cosas? pues Mozart es casi siempre la que más me demora un poquito, pero sí al final logro hacerlas. Ya se está acostumbrando a hacer programitas en Mozart. Sí, un poquito, ya le digo que yo Lo un bueno año. es que los programas aquí son todos chiquitos, nunca son larguísimos. Eso sí, igual, sí, como no estaba como tan acostumbrado, me cuesta un poquito. Pero Ahí con el libro lo esencial es el concepto que hay detrás de esas cosas, no tanto eh, la la sintaxis, práctica, esas sí, cosas, sino el el fundamento. concepto que hay detrás. Por eso en el lenguaje que hayan escogido es bueno que miren, ¿será que en el lenguaje que yo escogí existe ese concepto? ¿Existe el concepto de flujo en el lenguaje que ustedes están estudiando? ¿Lo pueden implementar? ¿Cómo lo implementan allí? ¿O no simplemente no aparece?
Ese tipo de cosas son las preguntas que yo quiero que se hagan cuando analicen su lenguaje de programación. Es si los conceptos que están apareciendo aquí están en el lenguaje que usted está analizando o no. Si son naturales o a veces no están naturalmente, pero sí hay unas extensiones que lo tienen, o a veces ni siquiera están las extensiones que lo tienen. Ese es el tipo de análisis que uno quiere que haga. Profe, o extensiones o de pronto hacer mil maromas para que Ah, lo sí, haga por como eso. pues natural. O exacto, o hay extensiones, o el concepto está, o hay extensiones que lo tienen, o hay manera de simularlo, o simplemente no hay. Pero no es el real, claro, sí. ¿Mm? No es natural, sí. No Ah, bueno, tiene- profe, la verdad muy interesante. Creo que después de esa frase que usted dijo, le hallo ya mucho más sentido al trabajo del análisis del lenguaje. E ir viendo todo esto y luego uno preguntarse, bueno, ¿y este lenguaje qué tiene? ¿Qué ofrece? Ese es el objetivo del curso, es que uno cuando se enfrente con un lenguaje, mire, bueno, ¿qué me ofrece? Pero no que me ofrece desde el punto de vista de si me ofrece una sintaxis con 10.000 cosas, no sé qué, sino qué me ofrece desde el punto de vista de paradigma de programación, qué conceptos me ofrece. ¿Me ofrece las funciones como ciudadanos de primera clase o no? Me ofrece, ¿cómo se llama? Las variables declarativas o no. Me ofrece las celdas o no. Me ofrece la concurrencia declarativa o la concurrencia por paso de mensajes o la concurrencia con el estado. ¿Qué tipo de concurrencia me ofrece? O sea, todo ese tipo de cosas son las que uno debería preguntarse para, porque dependiendo de lo que le ofrezca, usted va a tener con qué resolver problemas de una manera u de otra. No hay ningún lenguaje o ningún paradigma que sea la panacea, no digo, todo debe resolverse declarativamente, no, todo debe resolverse con objetos tampoco. Dependiendo del problema que usted tenga, hay como una manera natural de resolverlo. Lo ideal sería que su lenguaje de programación le ofreciera eh, el mecanismo más natural de resolver cualquier problema. Pero cuando los lenguajes son muy orientados a solo una cosa, como orientados a objetos y no más, entonces pues no es lo más natural para resolver cualquier cosa. Y no es lo más natural porque todo no es natural resolverlo con objetos, aunque uno pueda modelar todo con objetos. Pero imprimir hola mundo con objetos no me parece natural, nunca me ha parecido natural. Pero no es algo que uno haga tampoco, o sea, simplemente un ejemplo. ¿Mm? ¿Qué más? No hay más preguntas. Kevin, Daniel, David, solo han hablado Juan Marcos, Mateo y Carlos, que ya le pregunté algo. Bueno, vamos para el quiz de una vez. Bueno, antes de irnos para el quiz, antes de irnos para el quiz, no me había visto esas cositas en Meet. Bien. No, antes de irnos para el quiz, la pregunta es si tienen eh, dudas sobre el taller que tienen para el domingo, o si también está claro lo que tienen que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Profe, yo apenas voy en el tercer punto, entonces si voy avanzando ahí yo le voy preguntando, ojalá no molestarlo tanto el fin de semana, pero sí. Bueno, a mí me pueden escribir cuando quieran. Ustedes saben, yo trataré de contestar el día que tengan la duda, en el momento que tengan la duda. Ah, yo no pongo la tarea para el domingo para que no me molesten cuando estén cerca de entregarla. Luego, no me molestan realmente. A mí me encanta contestar, así que tranquilos. Pero pues no sé si tienen dudas ya sobre el taller o algo así. Entonces nos vamos al quiz. Dejo de grabar. Estaba grabando, dejo de grabar ya.